desde que se capturó a Abimael Guzmán, el centro de la expectativa y de los méritos recayó en el general Antonio Quetín Vidal Herrera. Es una persona a la que yo conozco personalmente, sé que es alguien que es probablemente la persona menos interesada en algún tipo de protagonismo, de expectativa publicitaria. Es un policía de cuerpo entero, lo único que le interesa es trabajar por su institución y por su país, y sin embargo, sin quererlo, él mismo se vio lanzado a un protagonismo realmente espectacular. Ahora creo que se entiende cuál era realmente la intención y el papel del general Vidal, y hoy, 3 años después, podemos y estamos en condiciones de contar la historia completa. ¿Cómo fue posible la captura de Abimael Guzmán? ¿Quiénes intervinieron en ella? ¿Qué cosa fue lo que la DINCOTE hizo antes que el general Vidal se hiciera cargo de ella? ¿Cuál fue el papel del gobierno y de las personas responsables de la conducción de la lucha antisubversiva? Esta historia es la historia finalmente del Grupo Especial de Inteligencia que Álamo Pérez Luna nos cuenta esta noche. Septiembre 1992, un equipo del Grupo Especial de Inteligencia de la DINCOTE, el GEIN, sigue a un senderista ampliamente buscado por la policía, a quien solo conocían como el Zorro. En este video original se escucha a los detectives del GEIN coordinando entre ellos, tomando fotografías y grabando a esos 3 senderistas con una cámara de video. Está filmando ya, toma las fotografías. Sí, baja nomás. Ahí a una casa, al burrito. Ya, baja nomás, yo voy a dar la ubicación. Sí, ya lo ves, están en el puente, ahí están los 3, están caminando uno tras No, muy lejos, está muy lejos, por la hueva. La hueva está gastando el rollo, son rollos de colores. habla si lo tienes, ya van a terminar de cruzar el puente, están bajando las escaleritas ya. Sí, ya se están dirigiendo al carro. Ya no te preocupes, sí, nos está filmando y nos está ponchando, por eso que no te contestan. El Zorro viste un pantalón plomo y una chompa celeste. Con el tiempo el GEIN descubriría que ese hombre era nada menos que Walter Zenón Vargas Cárdenas, el camarada Arturo y el coordinador nacional de Sendero. ¿No salió bien? Claro, pichono. Esta es solo una de las centenares de acciones que hizo este grupo especializado desde 1990 y hasta que logró capturar, hace exactamente 3 años, a Abimael Guzmán, el presidente Gonzalo de Sendero Luminoso. En 1990 el Perú vivía momentos terribles. El partido aprista, con Alan García a la cabeza, desarrollaba sus últimos meses de gobierno con una inflación descomunal, mientras que Sendero Luminoso continuaba tras la conquista del poder y en su marcha del campo a la ciudad. Hasta entonces se habían cometido unas 17.000 acciones terroristas y aproximadamente 16.000 personas habían muerto a raíz de esa guerra que ellos provocaron. En aquellos días, el jefe de la policía técnica era el general Fernando Reyes Roca y la entonces Dirección contra el Terrorismo, DIRCOTE, tenía 8 deltas o divisiones especiales cuya misión era capturar a los miembros de Sendero. En una de ellas, precisamente la número 8, trabajaba el mayor Benedicto Jiménez Vaca. Ciertas diferencias entre él y el coronel Blanco Carrillo, uno de los hombres fuertes de la DIRCOTE, provocaron que Jiménez y los otros 3 oficiales de esa unidad se mudaran a un pequeño cuarto en el edificio de enfrente, el entonces solitario 15 de septiembre. Prácticamente habían sido marginados. Un texto recientemente elaborado por los propios agentes del GEIN recuerda esa época. Los primeros días de marzo del 90 sucedió un hecho particular en la DINCOTE. Hubo cambios de colocación, algunas incomprensiones. Antiguas generaciones y estilos chocaban con nuevos estilos, nuevos criterios. El 5 de marzo de 1990 se forma un nuevo grupo dentro de la DINCOTE, conocido como el GEIN. Su jefe y conductor, a quien algunos lo llamaban el Pensamiento Benedicto, y sus más cercanos colaboradores, oficiales jóvenes, concluyeron que era necesario cambiar totalmente la metodología contra el terrorismo. Tenían teléfono. Los sabuesos del GEIN tenían que salir a la calle y comprar fichas telefónicas para hacer sus llamadas y coordinaciones. Poco tiempo después destacaron a algunos policías para que trabajen allí
pero no les dieron facilidades operativas. Por eso, sus métodos eran buenos, pero totalmente artesanales. El general Héctor John Caro era jefe de la DIRCOTE en 1990. El GEIN era el grupo especial de inteligencia que le decían las mujeres maravilla, porque de repente ellos se daban una vuelta y desaparecían. Y paraban por todas partes y no capturaban a nadie. Por eso que le llamaban los cazafantasmas. Solamente eran 18 hombres que trabajaban al mando de dos grandes jefes, en ese entonces mayor, con el grado de mayor, Miyashiro y Benedicto Jiménez. Son hombres que de mayores los conocí, que tenían fe, que tenían confianza, que tenían esperanza. Son hombres que vivían con una mentalidad positiva. Sabían ellos, desde ese día ya estaban planificando la captura de Abimael Guzmán. Lo cierto es que hasta entonces los detectives del GEIN solo habían participado aisladamente en algunas capturas importantes. Uno de ellos intervino en junio del 88 en la detención de Osman Morote Barrio Nuevo, considerado uno de los principales hombres de Sendero. La primera acción importante de esa unidad fue la desarticulación del Departamento de Apoyo Organizativo de Sendero Luminoso, el DAO. El 1 de junio del 90, los agentes del GEIN intervinieron varias casas. Una de ellas era esta, la que estaba ubicada en la urbanización Mariscal Castilla en Surco. Y la gran sorpresa fue que allí funcionaba una importante base senderista. En aquel operativo se detuvo a decenas de personas, pero solo 2 de ellas alcanzarían notoriedad con el tiempo. Elvia Nila Sanabria Pacheco, la camarada Juana, y Sibila Arredondo, viuda de Arguedas. Y además, por el material encontrado en esa casa, por primera vez se empezaba a especular con la posibilidad de que Abimael Guzmán estuviera vivo y en Lima. La revista dominical tuvo acceso esta semana a fotos y videos inéditos de los seguimientos efectuados por el GEIN a los miembros de Sendero en sus trabajos previos a la captura de Abimael Guzmán. Estas fotografías, por ejemplo, fueron tomadas durante la vigilancia a una mujer llamada María Jenny Rodríguez Neira, la camarada Rita, a quien vemos aquí a la derecha junto a Rosa Calderón Lara, quien pertenecía a una célula que estaba al mando de Jorge Tulich Morales. La camarada Rita era entonces la responsable del Comité Regional Metropolitano y miembro del Comité Central de Sendero. Ella había sido detenida en mayo del 82 y solo estuvo presa 3 años y medio. El GEIN la encontró en Lima y le seguía los pasos. En otro momento el GEIN descubrió a estos 2 miembros del partido a plena luz del día, haciendo coordinaciones para preparar un artefacto explosivo. Después de encontrarse en un centro telefónico comunitario, van a un pequeño paso a desnivel. Ambos miraban a todos lados, pero no descubrían a los agentes del GEIN que observaban todos sus movimientos. Aquí sacan la mecha y la cambian de lugar con total desparpajo. La gente pasaba a su lado y uno de ellos se puso nervioso. La idea era camuflar la mecha dentro de una mochila y después llevarla al lugar donde se llevaría a cabo la acción terrorista. En 90 cayó el departamento de propaganda, es decir, Hugo Deodato Juárez Cruzate, el camarada Germán, uno de los preferidos de Abimael Guzmán, y Elizabeth González Sotoya, la camarada Aurora. El golpe se produjo en Vitarte y en la urbanización Salamanca en Monterrico. En estas fotos inéditas vemos a Elizabeth González Sotoya el día de su boda. Ella cayó en junio del 90 debido a una acción del GEIN que así se acercaba cada vez más al presidente Gonzalo. Después de todo, los seguimientos estaban dando frutos y este es otro de ellos. En arduas jornadas de vigilancia, matizadas por la música del auto, los agentes del GEIN seguían a una mujer madura a quien llamaban La Paloma. La Paloma ha salido. La Paloma ha salido. La Paloma, llamada así por el GEIN porque se encargaba de repartir mensajes y comunicaciones entre los miembros de Sendero, era nada menos que Angélica Salas de la Cruz. Ella se reunía constantemente con otra mujer de pelo cano y a quien vemos aquí de espaldas. Ella era Nelly Evans Risco, la ex monja senderista que sin saberlo llevaría a la DIRCOTE a la casa de Buenavista. El 31 de enero del 91, el GEIN dio un golpe maestro. Gracias al seguimiento de La Paloma, que logró escapar, y de la ex monja Nelly Evans, el GEIN desbarató el Departamento Central Senderista
y una casa en la calle Buenavista, otra en la Calera de Monterrico y otra en el jirón Ricardo Flores en Balconcillo. En esta última encontraron unos cassettes que cambiarían la historia. Los jefes del GEIN así lo recuerdan. Cuando los detectives del GEIN ingresaron a la casa de la calle Ricardo Flores, la sorpresa fue mayor. En ella se encontró las cajas de cartón que contenían documentos valiosos para Sendero, especies de oro, armas de fuego de todo tipo, con unas pequeñas anotaciones que decían, para el presidente Gonzalo. Al fondo de una de las cajas se encontró una cámara filmadora con 3 pequeñas cintas de video. El jefe de operaciones del GEIN, muy tranquilamente, colocó las pequeñas cintas de video en la cámara. Luego de prenderla, se la aproximó a la vista, cuando de pronto, en un tono emocionado, dijo, «Esto vale oro, desde ahora Sendero ya no será el mismo». Las cintas contenían pasajes de la clausura de la 3ª sesión del evento denominado Primer Congreso. Por primera vez se tenía una filmación del propio Gonzalo y la mayoría de los integrantes de la cúpula senderista bailando la danza Sorba el Griego. ¡Qué gran regalo para el GEIN! Lo cierto es que el hallazgo del video todavía tiene vigencia. No solo hay algunos aspectos anecdóticos que hasta hoy no se habían destacado, como por ejemplo que Abimael Guzmán se avergüenza y se ruboriza cuando le piden que baile ante su comité central. Aquí otra anécdota. Ya era más de las 6 de la mañana y Abimael Guzmán con Angélica Salas de la Cruz, ambos un poquito pasados de tragos, conversaban sobre cualquier tontería. Pero este video no solo contiene anécdotas, ya que aún hoy todavía es valioso para la policía. Aquí vemos claramente a Pedro Quintero Saillón, el camarada Luis, junto a su presidente Gonzalo. Este hombre de bigotes es actualmente la mano derecha de Feliciano en el Guayaga. Aquí vemos aparecer a la izquierda al camarada Pepe O. Artemio, el jefe del Comité Regional Senderista del Guayaga, cuyo rostro se identifica plenamente cuando baila con sus compañeros del Comité Central. Después de todo, este video fue clave para llegar a capturar a Abimael Guzmán. Por primera vez se sabía que el enemigo estaba allí y que tenía rostro. Pero la historia de la caída del presidente Gonzalo y del éxito del Grupo Especial de Inteligencia de la DINCOTE, el GEIN, recién comienza. Regresamos con la segunda parte de esta extraordinaria historia. Poco a poco el gobierno y los sistemas de inteligencia fueron descubriendo la importancia del GEIN. El general Héctor John Caro, jefe de la DINCOTE en aquella época, lo reconoce. Aunque la gente no le gusta que hablen del doctor Vladimiro Montesinos, yo tengo que decir, Vladimiro Montesinos fue el hombre que nos apoyó, él fue el hombre que nos entendió, él fue el hombre que creyó. Más que nada, Vladimiro Montesinos creyó en el GEIN, creyó en la DINCOTE. Básicamente, ¿en qué consistió ese apoyo específicamente? Apoyo no solamente fue los $36.000 que costó esa infraestructura. Ese apoyo fue la preparación del personal a través de profesores especializados que han venido de distintas partes del mundo a preparar primero a nuestra gente. Y así, el GEIN continuó trabajando. Otro duro golpe para Sendero fue la desarticulación de Socorro Popular. El 22 de junio del 91, saliendo de un chifa en ingeniería, fueron detenidos Giovanca Pardavé Trujillo, la camarada Sara, a quien vemos aquí horas después de su captura, y su conviviente, Tito Valle Travesaño, el camarada Eustaquio. Ellos, junto a Víctor Zavala Cataño, eran entonces los responsables de Socorro. Fue en noviembre del 91 que el general Antonio Quetín Vidal pasó a ser el nuevo jefe de la DINCOTE. El siguiente objetivo del GEIN era el Departamento de Economía de Sendero. A través de esos videos de seguimiento que la revista dominical ya mostró anteriormente en calidad de primicia, se observa a un hombre que aparentaba ser un simple profesor de economía. Desde el verano de 92, el GEIN siguió de cerca los movimientos de Luis Alberto Arana Franco, que dentro del partido era conocido como el camarada Manuel. Él se encargaba en realidad de entregarle dinero a la cúpula senderista. El camarada Manuel había sido visto varias veces con 2 personas, un hombre de bigotes,
a quien el GEIN identificaba como el Zorro, y a quien vemos con chompa marrón al lado de Manuel, y a otro de perfilada barba, anteojos y maletín, a quien se le bautizó como Lolo. A Arana Franco el GEIN lo identificaba como Sotil, no solo por su parecido con el famoso futbolista, sino porque también a través de él empezaban a llegar las conquistas. Sin embargo, para evitar riesgos, el 20 de junio del 92, Sotil fue detenido. Luis Arana Franco fue intensamente interrogado y allí él dijo que se asombraba de la capacidad del grupo e incluso en una conversación con los detectives del GEIN elogió sus métodos. Pero han surgido nuevas técnicas y esas técnicas han permitido los resultados más complicadores. Entonces le digo que ustedes, por ejemplo, así hablando técnicamente, profesionalmente, ustedes son mucho más desarrollados que cualquiera en la mente. Porque ellos, para llegar a lo que ustedes tienen, por ejemplo, en caso de ir a esa jugada, también tendrían que tardar unos 10 a 12 años. ¿Verdad? Porque ustedes han tenido que corregir errores, sistematizar, es un trabajo de años, pero no es un trabajo de la noche a la mañana que cae el cielo. En extensos interrogatorios, el GEIN logró extraer de él brillante información, como por ejemplo, que él se había entrevistado con Abimael Guzmán y Elena Iparraguirre en algún lugar de Lima en abril pasado, pese a que el Zorro, es decir, Walter Zenón Vargas Cárdenas, y Lolo, cuyo verdadero nombre era Carlos Inchaustegui, tomaron sus precauciones. Él recordaba que un auto color granate, conducido por una guapa mujer, lo llevó hasta el presidente Gonzalo, y que él subió al vehículo en la playa Cesdis, en Miraflores. El GEIN ya tenía entonces la primera pista para llegar a él. Los propios oficiales del GEIN han escrito este texto que narra con lujo de detalles la detención de Guzmán y que la revista dominical revela en exclusiva. Según ellos, así se inició el Plan Victoria. La evaluación de las pistas se realizó por varios días y se decide por lo siguiente. Primero, se llegó a la seguridad que Manuel, el 4 de abril, había tenido una reunión con Gonzalo en algún lugar de Lima, donde vive en compañía de Miriam. Segundo, hay que ubicar el vehículo de color granate que salió la noche del 4 de abril de la cochera ubicada al costado del Teatro Marzano, aunque había la posibilidad de que este vehículo no tuviera nada que ver en este caso, pero era una posibilidad por verificarse. Además, ubicar a los sujetos, Zorro y Lolo, que en la operación Huascaura hicieron contacto con Manuel. Se llegó a la conclusión que eran piezas claves para llegar a los niveles superiores de la estructura senderista. El GEIN investigó los datos que habían dejado en esa playa de estacionamiento y logró saber el nombre de Lolo. Siguiendo a ese arquitecto llamado Carlos Inchaustegui, el GEIN había llegado a una casa en la urbanización Los Sauces en Surquillo. Allí estaba esa guapa mujer a la que Luis Arana Franco hacía referencia. Ella era nada menos que Maritza Garrido Leca, a quien el GEIN identificó gracias a la buena memoria de uno de sus agentes. Fue entonces que los jefes del GEIN y la DINCOTE ordenaron vigilar día y noche esa casa. Nosotros contamos gran parte de esta historia hace un año. Allí explicamos que los detectives del GEIN se disfrazaron de encuestadores y compradores de botellas, de técnicos de Sedapal o Electrolima y hasta de basureros, con tal de estar cerca de esa casa y quizás del número 1 de Sendero Luminoso. Este video exclusivo, grabado solo 9 días antes de la captura del siglo, muestra a los detectives de la DINCOTE reconociendo la zona y señalando los puntos claves. En este momento vamos a doblar a la altura de la cuadra 4, de la calle 4, estamos doblando hacia la derecha, estamos entrando hacia la derecha, de frente del parque, fácil nomás, acá hay un parque, espérate, ya. Vamos a entrar nuevamente hacia la derecha, espacio nomás, ahora tienes que pasar despacio. A la calle 1. A la calle 1. En este momento estamos entrando a la calle 1. Vamos a apreciar despacio nomás. El teléfono, este es el teléfono donde hacen la llamada a los objetivos. Los carros salen también por esa zona, despacio nomás. Pasamos una cuadra de la mano de la derecha. La importancia de este video radica en que estas imágenes eran la base para que después los agentes elaboraran maquetas y planos
en donde establecían los puestos de vigilancia y la estrategia a seguir. A la izquierda de la entrada. Y hacia la mano derecha vemos la casa del objetivo. Pero ahí no van recto. Esta es la casa del objetivo. El GEIN observaba todo desde un perfecto puesto de vigilancia. El arquitecto Inchausegui y Maritza Garrido Leca eran el centro de atención para los sabuesos del GEIN. Pese a que no sabían a ciencia cierta si esa era una base senderista, no podían descuidar la vigilancia. La fachada era perfecta, el lugar simulaba ser una academia de danza. En otra parte del texto escrito por los jefes del GEIN, ellos narran el error de Maritza. Hasta el 5 de septiembre la basura que se recogía era casi la misma, pero la pregunta era por qué nunca se encuentran papeles o documentos. Se recordó que en una oportunidad Luis Conejo llegó en su camioneta blanca trayendo una parrilla de fierro, donde fácilmente podía incinerar todo tipo de papel. Esa era la explicación de por qué no se encontraba en la basura. Pero este día ocurre el error más fatal para todo sendero. Maritza sale y se dirige hasta el óvalo de Higuereta, estaciona su auto y camina con dirección a una tienda, pero en el camino se detiene, mira al suelo y observa que un buzón de desagüe no tenía tapa. Se mete las manos al bolsillo, saca un pequeño papel y lo arroja. Posiblemente segura que la corriente de las aguas servidas se lo llevarían, continúa caminando. Un agente sin perder el tiempo se acerca y observa que el papel se encontraba en el fondo del buzón, pero que la corriente del agua no lo había arrastrado. Por la profundidad no alcanzaba a recuperarlo con la mano. Otro agente, teniendo mucho cuidado, lo sujetó de los pies y recién pudo llegar a cogerlo. El pequeño papel contenía manuscrito lo siguiente: reunión del Buró Político sobre el tercer pleno del Comité Central. 1. Sobre el documento central. El pensamiento Gonzalo establece condiciones para la conquista del poder a nivel nacional e internacional. El esquema presentado por el Buró Político. El significado era grandioso. El evento se estaba llevando a cabo en algún lugar de Lima y posiblemente ese lugar era donde vivían Carlos y Maritza. Fue entonces que los jefes del GEIN tomaron la decisión. Había llegado el día de la captura. Se hicieron las coordinaciones y todo estaba listo. Era 12 de septiembre de 1992. Todo lo demás ya es historia conocida. En cambio, estas imágenes sí son inéditas y se registraron solo 2 días después de la intervención. Maritza Yolanda Garrido Leca Pisco. Maritza Yolanda, ¿cuántos años tienes? Tengo 27 años. ¿Cuál es tu domicilio? Calle 1459. ¿Cómo hacer el perfil, ¿Cómo qué? De perfil. Perfil. 41, calle 1459. Ahí está el medio de todo, si está en cualificar. Casa en trabajo. ¿La casa de tus padres? Está en mi dirección de escolar. ¿Cuál es la dirección? Ahí usted lo tiene por la dirección escolar, que no se pregunta, investiguen. Marisa, contrólate y contesta. Escucha usted. Carlos Andrés. Escucha usted y dégola. ¿Dégora o Dégola? Con él. ¿Cuántos años tienes? 32. ¿A dónde vives? En la casa de perfil. O sea, ¿de centro de Avenida Sí. domicilio? ¿No tienes otra casa más? No. Familia. Tengo un tío, pero no pasa de familia. Puedes darte la vuelta y ponerte así mirando al otro lado. Camina así. Suelta los brazos. Camina como siempre caminas en la calle. Tú estás en Santiago, ¿no? Sí. ¿Siempre han usado armas? En estas imágenes no solo se les ve a Maritza y a Lolo, sino también a Walter Zenón Vargas Cárdenas, el zorro, quien insistía en que su nombre era Germán Cipión Tábara. ¿Cuál es tu nombre y apellidos completos? Germán Cipión Tábara. Germán Cipión Tábara. ¿Un solo nombre tienes? Sí. ¿Cuál es tu edad? 40. ¿Tu dirección exacta? Los Rubíes 256. Sí. 256 Balconcillo, ¿no? Sí. ¿Con quién vives ahí? ¿De dónde es? ¿Cómo? 232. 256. ¿Con quién vives ahí? Con mis socios. ¿Socios? Sí.
¿De dónde eres? Soy de Chomboyape. Chomboyape. Chiclayo, Chiclayo. Ponte y camina nomás. Camina de allá para allá. Sí, para allá. En este video, aparte del entonces coordinador nacional de Sendero, también aparece Laura Zambrano Padilla, la camarada René, y Elena Iparraguirre Reboredo, la camarada Miriam, la conviviente de Abimael Guzmán, y quien también fue detenida en la Casa de los Sauces, en Surquillo. Y por último, el momento en el que los detectives del GEIN le toman sus generales de ley al propio presidente Gonzalo. Damos tu nombre completo. Abimael Guzmán Reynoso. Un poquito más fuerte. Abimael Guzmán Reynoso. Tu edad, 57 años. fecha de nacimiento, 3 de diciembre del 34. natural, Oyendo. tu domicilio. Sin domicilio. ¿Perdón? Sin domicilio. El número de tu libreta electoral. No recuerdo hace tiempo. No tengo. La historia del GEIN comenzó el 5 de marzo del 90. Desde entonces, muchos factores, entidades y personas se unieron y entendieron que solo así se podía desmembrar a Sendero Luminoso.